¿Qué tal a todos? Los saludo desde la ciudad de Mérida. Muy contento de estar impartiendo una plática en la Sociedad Mexicana Matemática. Mi nombre es Francisco Madera y trabajo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y la plática consistirá del paralelismo, high performance, supercomputing, orientado a las gráficas de computadora, que es básicamente mi área de investigación. Esta plática constará de 4 partes. La primera parte, explicaré un poquito el concepto de shaders, cómo corren en la GPU. En la segunda parte, estos shaders están ligados precisamente con la renderización de gráficas, pero se pueden hacer operaciones aritméticas, operaciones científicas. En la tercera parte mostramos la construcción de objetos tridimensionales, que como estamos en gráficas, pues serían como que los polígonos, ¿no? Objetos volumétricos. Finalmente, en la cuarta parte, mostrar el objeto de mi preferencia, 2 trabajos relacionados, ¿no?, con la animación y la colisión de los movimientos de un humano. Entonces, comenzamos. Cuando empezamos a programar, pues sabemos que hay una secuencia, ¿no?, de instrucciones. Entonces, vamos implementando un algoritmo. El problema viene precisamente cuando nos encontramos con grandes volúmenes de información o con tareas bastante tediosas o que requieren muchos procesos, operaciones. Hay alternativas. En este caso, pues la alternativa pues, se enfoca al paralelismo, en donde podemos utilizar la tecnología en algún dispositivo, precisamente para balancear las cargas y poder, pues de alguna manera, no dejarle todo al procesador, a la CPU, ¿verdad?, de la laptop, de la PC. Es entonces cuando nosotros hacemos un diseño, tratar de que sea eficiente, ¿no?, para paralelizar grandes volúmenes de información, grandes procesos. Lo que queremos es ahorrarnos tiempo o espacio, que son las complejidades básicas para medir un algoritmo. Existen varios dispositivos, los más conocidos, las GPU y la CPU. Otros dispositivos podrían ser la FPGA, podríamos comentar los Raspberries. En GPU está preparada precisamente para realizar tareas en paralelo, porque nacieron más o menos en 1990 para renderizar imágenes y pues que se vea mucho mejor. La renderización de imágenes, pues se pensó, ¿verdad?, en los píxeles, cómo desplegar píxeles al mismo tiempo. Entonces tendrían que hacer como procesadores tipo streaming que vayan imprimiendo y desplegando con una unidad de medida que se llama frames por segundo. Y aparte de esa diferencia con la CPU, tenemos la memoria. La memoria de los cores en la GPU, pues es un poquito más pequeña. Claro, si sumamos todas las memorias, pues sí nos da algo bastante significativo, ¿no? Antes eran de 2 gigas, luego pasaron a 4, 8, 16, no me equivoco, ya estamos en 32 gigabytes de RAM. Pues realmente se compara, ¿no?, con una PC, con lo que tiene una PC. El acceso es mucho más rápido, ¿no?, a los datos. Estamos precisamente en esta gráfica en donde ponemos a programar, pero el host siempre lo controla, ¿no?, el algoritmo. Y de acuerdo a nuestro diseño, pues nosotros vamos llamando a los kernels o al kernel múltiples veces, dependiendo si es una sola vez o es un proceso repetitivo o inclusive recursivo, ¿no?, porque en el host sí puede haber recursividad. En la GPU es un poquito difícil hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es mejor iterativo. Los objetos en gráficas por computadora son tridimensionales, que quiere decir que normalmente tienen un volumen y se componen de polígonos. En esta gráfica vemos que la interacción entre objetos
pues necesitaríamos alguna operación que diga qué tan cercano está, puede ser una distancia o algo así por el estilo, pero fíjense bien en la cantidad de polígonos que es un montón. Entonces sí nos ayudaría el paralelismo, no solo para renderizar, sino también para hacer operaciones aritméticas. Y pues para definir un objeto tridimensional, basta con especificar los vértices de cada polígono, ¿sí? Entonces los vértices se especifican aquí. Y pues acá nombramos el polígono 1, consta de los vértices 0, 1 y 2. Polígono 2, consta de los vértices 0, 2 y 3, y así sucesivamente, y ya con eso se puede desplegar. El pipeline gráfico de una GPU, pues tiene pues, diversos procedimientos. Se le llaman shaders, ¿sí? O podemos ver como fases. Pero en realidad son pedazos de código o kernels que corren precisamente la GPU. Aquí la parte de los shaders en color amarillo, pues son las partes que podemos programar. En verde, pues no, aún no tenemos acceso y se lo dejamos a la GPU a que haga todas las operaciones. El vertex shader, que es el primero en color amarillo, pues organiza bien los vértices que le pasemos. El tessellation shader, si queremos programarlo, pues podría crear más polígonos para obtener un objeto más suavizado. El geometry shader, pues crea más coordenadas, más geometrías, o inclusive puede reducir o remover geometría. El fragment shader aplica los colores, las texturas y algunos efectos de luminosidad que especifiquemos en la programación. Aquí vemos que en la parte de la izquierda podemos definir los datos a manera de buffer, de streaming inclusive. Te pasamos esos datos, que en este caso son vértices, son posiciones, son coordenadas. También le pasamos color, pero ese color como que es un intermediario para pasárselo al fragment shader en donde realmente sí se va a desplegar el color. Aquí, como es un shader muy sencillo, solo le dices en qué posición va a estar. Y asumimos que hay un solo objeto. Sin embargo, en un ambiente virtual hay varios objetos y hay que hacer algunas operaciones matriciales para pasar de coordenadas locales a globales. En esta diapositiva vemos tres imágenes con efectos especiales. En la primera imagen que estamos viendo, el bump mapping, es un efecto de rugosidad en donde la textura y no la geometría del objeto, pues agarra efectos así como que hendiduras, ¿no? Como que agujeros, y pues no se afecta la geometría. Sin embargo, en los otros dos objetos que vemos por acá, estas dos imágenes, donde dice Hide and Polish, pues vemos que se puede remover un poco la geometría y observamos que son polígonos, pero en realidad podemos remover píxeles, ¿sí? Y removiendo píxeles, dándole una función pues interesante, pues podríamos obtener mejores resultados. En la imagen de abajo observamos que es una como tetera, ¿no? Y pues las coordenadas se van moviendo con una suma de senos y cosenos y se le da un efecto así como que se estuviera temblando. En esta parte, estamos en la parte de gráficas, que es la segunda parte de la plática. Comentar que existen herramientas que nos ayudan a hacer shaders. Hace como 10 años yo usaba mucho el XNA y es una librería de Microsoft, de la API de DirectX 3D, pero no había salido el Kinect, ¿sí? Entonces me gustaba mucho utilizarlo para renderizar líquidos, fluidos, océanos, mares. Pues acá observamos dos de las imágenes, ¿sí? En la parte de abajo es un videojuego que realizamos para el área educativa. Otra de las herramientas vendría siendo el Blender. El Blender se mantiene actualizado y lo utilizo bastante. Observamos en la gráfica de la izquierda, tenemos una persona
y como que se realza la parte del hombro derecho de la persona, precisamente para una presentación médica, ¿sí? Y explicar con animación qué es lo que está pasando, ¿no?, en ese movimiento. El jaguar, pues es la mascota de nuestra universidad, y pues lo modelamos, lo animamos, lo texturizamos, le dimos algunos efectos. Aquí voy a recalcar nada más que la renderización con GPUs de los ojos es completamente diferente a la renderización del cuerpo, ¿sí? El ojo es más brilloso. Y también vemos que, mira, tienes aquí pues un poquito de campos, de datos, y le puedo cambiar, actualizar, y lo va a renderizar solo. Eso pues es muy bueno, ¿verdad? Nos ayuda y nos evita problemas. La otra herramienta que quiero comentar es el Unity 3D. Un paquete bastante grande, ¿no? Tiene de todo, tiene realidad virtual, para hacer videojuegos, realidad aumentada. Y pues lo he utilizado bastante. Aquí muestro figuras de avatares que también diseñamos utilizando el paquete de Make Human. Y pues la idea, más que los avatares, era una construcción de path planning. Se estaba proponiendo una estación ferroviaria para un poblado llamado Izamal en el estado de Yucatán. Pues también con renderización una persona tiene varios shaders para renderizar. Los ojos son diferentes a la cara es diferente al cuerpo. Normalmente la cara no debe estar brillosa, ¿no? Porque se lo sabría como sudado. El cabello es diferente, la vestimenta que tú le pongas, dependiendo de qué vestimenta, necesita un render. No podrías decir la vestimenta con un solo shader. Bueno, es que si tú tienes un cinturón, por ejemplo, es diferente la renderización, porque puede ser de cuero. Y bueno, pues ahora me paso a la tercera parte de la plática, que se llama interacción con polígonos. Ahora sí, pues son los trabajos en donde me he metido más a programar y pues observar, ¿no?, las complejidades temporales, espaciales, y qué tanto podemos obtener de las GPUs en cuanto al ambiente gráfico y al ambiente pues científico. Observamos unas esferas que van cayendo y rebotando con un plano, y que a la vez las podemos organizar a manera de estructuras, ¿sí? Y pues estas estructuras pues, son grupos o bloques donde podemos definir el número de esferas por bloque. Las esferas tienen que interactuar. Entonces, aquí se menciona similar a CUDA, dice, ¿no? El Compute Processor. Es decir, el Compute Processor no cae en el pipeline gráfico, pero es parte también de, digamos, de aquellas herramientas que nos ofrecen los shaders. Entonces, podemos renderizar, como se muestra en la parte de la izquierda, y podemos hacer operaciones aritméticas, como se muestra en la parte de la derecha. El hecho de interactuar tiene que ser por algo, ¿sí? Normalmente es para determinar la colisión, ¿sí? Y si hay colisión, debería haber repulsión. En este caso, pues era el primer trabajo y nos estamos enfocando un poquito al manejo de la herramienta. Y en estos dos shaders precisamente viene la diferencia con lo que comentaba, operaciones aritméticas que tengo en la parte de la izquierda y que se hace con el Compute Shader, pues observamos que tiene dos ciclos, un for para todos los bloques y un for anidado para cada elemento del bloque. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Estoy haciendo como si fuera un barrido matricial o de una tabla, ¿sí?, en donde cada esfera o cada objeto va a interactuar con los otros objetos, ¿sí? Entonces diría, para la línea 1, pues barro todo, luego para la línea 2, barro todo. Ese barrido, pues quiere decir que estás agarrando todas las columnas, como si fuera una matriz, ¿sí? Y la interacción, pues hay que tener cuidado porque pues, si haces toda la matriz, pues harías duplicidad de operaciones. Así que es mejor analizar y
y observar que nos interesa únicamente de la diagonal principal para arriba o si queremos agarrar para abajo, ¿no? Ya con eso hacemos la interacción entre todas las esferas. En la parte de la derecha, ahora vemos la parte de renderización. Esto sí se hace con shaders. Este es hay Vertex Shader y hay Fragment Shader como kernels esenciales. Digamos, el Vertex Shader le pasamos posiciones, desplazamiento, colores, vectores normales para cada polígono. Le pasamos intensidad de la luz, color de la luz. ¿Está bien? Y también le pasamos las matrices porque, pues como son instancias de una esfera, no voy a estar haciendo esfera. Hago una esfera y la voy a instanciar. ¿Sí? Y aquí pues ya hacemos, procedemos a hacer las operaciones respectivas. Básicamente son multiplicación de matrices y vectores para obtener pues el efecto deseado, que en este caso era un poquito de brillo nada más, ¿verdad? De esfera. Si no le das brillo, los objetos tridimensionales se ven opacos y parecen bidimensionales, ¿sí? Así que hay que darle un poquito de brillo y pues utilizando algún modelo, ¿no? De luminosidad que puede ser Phong. Pero la parte que nos interesa en este caso es donde dice offset, ¿sí? Le ponemos offset a la posición original de la esfera y así tenga 1000 esferas o más, pues voy a tener una instancia de esa esfera y nos ayuda muchísimo en cuanto al tiempo, ¿no? Cada esfera va a tener su propia animación, pero no necesito duplicidad, únicamente posicionarla en donde yo le diga. Los resultados no se hicieron esperar en el sentido de que el paralelismo, que es en línea roja, pues en realidad ocupa mucho menos tiempo que la parte secuencial, ¿sí? Claro, cuando haces experimentos tienes que definir qué vas a medir. Puedes medir la animación, puedes medir la interacción, puedes medir todo, ¿sí? Puedes medir en milisegundos o en frames por segundos, que también es una buena unidad de medida para indicar si hubo alguna contribución o no. Después de estar trabajando con las esferas, pues nos dimos cuenta de que, bueno, pues solo están rebotando. Mejor hacemos algo más interesante y propusimos rellenar un volumen. Vamos a rellenar un volumen, un recipiente. Claro, el volumen es un objeto tridimensional y pues tiene polígonos. Entonces, además de la esfera, necesitaríamos interactuar con los polígonos. Sería una doble interacción. Claro, es más trabajo, pero pues ya empieza a tener sentido esto que estamos haciendo. Por ejemplo, simulación de fluidos, en donde los físicos le dan propiedades a los materiales y observan qué puede pasar. Tenemos acá una imagen en el primer renglón. Las esferas van cayendo, son las azules, y si colisionan con los polígonos, yo las coloreo de rojo. ¿Sí? Es un cubo. Tenemos otros objetos. En el renglón intermedio, observamos la interacción precisamente, como comentaba, de la diagonal principal para arriba. Esfera 1, pues no es necesario que se interactúe con la misma esfera, sino con esfera 2, 3, 4, con todas las demás. Esfera 2, a partir con esfera 3, 4, 5, 6. Esfera 3, con esfera 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente para saber qué está pasando. En este caso nos interesaba la colisión. Nuestra propuesta acá fue que las esferas que se vayan al fondo, pues ya las puedo ignorar, las puedo descartar y ahorrarme mucho trabajo en el procesamiento. Esa fue la contribución a ese trabajo, pero fue en el área secuencial, entonces ya luego pasamos al área paralela. Entonces acá observamos que la parte matricial en donde yo tenía la diagonal principal para arriba, pues toda esta parte en blanco es la parte que me estoy ahorrando conforme vaya descartando, ¿sí? Las esferas, ¿sí? Y entonces, pues, me puedo ahorrar muchísimo, ¿no? De toda la diagonal principal, ya me quedaría este pedacito. Y pues sería algo bastante relevante, ¿no? O sea, la complejidad temporal, pues sí, pues optimizó, ¿no? O mejoró con respecto al primer trabajo. Sí, donde R1 y R2, pues ahí te están especificando
básicamente las esferas que todavía están en movimiento o que están asentadas, pero en realidad sí necesito detectar la colisión. La parte de abajo tenemos los polígonos que están interactuando con las esferas. Aquí sí, necesito hacer interacción en toda la matriz, porque no puedo hacer de la diagonal principal para arriba, porque son polígonos, o sea, todos con todos, todos los polígonos contra todas las esferas, pero si descarto esferas, pues todo este espacio blanco es el espacio o las operaciones que voy a ahorrarme. Bueno, algunos experimentos a manera secuencial, ¿sí? Dependiendo del objeto. El objeto más difícil, pues en este caso fue el humano, debido a que pues no es convexo, ¿no? Tiene algunas hendiduras y pues ahí para acomodarse las esferas, pues les lleva un poquito más de tiempo. Procedimos a hacerlo en paralelo. Bueno, ya metimos el Journal de Supercomputing, está en revisión, pero ahora lo que sí queremos es probarlo con GPU. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Dices, lo que hay que hacer es paralelizar la propuesta secuencial. Bueno, esa es una contribución, pero aparte hay otra. Hay otra en donde los buffers que manejo, pues en realidad viene siendo un poquito más pequeño, porque el buffer de animación, que es este, y que tiene una longitud de sigma, pues se mantiene constante y cada vez que animo, pues yo voy llenando, se va incrementando el buffer de renderización, ¿sí? Pero el buffer de compute shader, o de las operaciones aritméticas y científicas, pues se mantiene constante. Claro, en los experimentos esta longitud la voy variando para observar qué tanto incrementa el tiempo, ¿no? El algoritmo es muy parecido, ¿no? Al que estábamos viendo con el primer trabajo de las esferas. Porque para cada bloque, ¿sí? Y para cada elemento del bloque, pues necesitas hacer interacción entre las esferas y entre el polígono con la esfera. Eso es lo que necesitas hacer en paralelo, definitivamente. Manejamos en la parte de arriba, en la tablita de arriba, 16 grupos con 64 elementos por grupo. Observamos los frames por segundo, 324 hasta 200 frames por segundo. 324 es más rápido, ¿no? 324 frames por segundo. En este caso, pues subimos, ¿no? A 32 grupos, 64 elementos o esferas por grupo y 96 elementos o esferas por grupo. ¿Sí? La interacción entre objetos es muy variada, ¿no? Aquí muestro algunos de los objetos que he realizado. El objeto de mi preferencia es el de abajo, ¿no? El humano, porque consta de algunas partes deformables, que es precisamente donde se tiene el movimiento articulado. Y pues procedimos a analizar, vamos a analizar colisión entre humanos. Y aquí tenemos una simulación de 10.000 humanos moviéndose. Utilizamos un bounding volume, que es una geometría que aproxima precisamente la figura del objeto. Y nos ahorramos un poquito de tiempo en GPU. Creo que utilizamos CUDA, si no me equivoco. Y en este caso, esto fue mucho antes, ¿no? En el 2013, pues nosotros estábamos analizando pues, el esqueleto, el movimiento. ¿Qué está pasando? Mira, estos son poses, ¿sí? Estos poses que tú puedes crear con un paquete computacional. Pues para pasar de una pose a otra se necesita hacer pues, una interpolación. Esa interpolación tarda a nivel secuencial. Entonces podemos hacerlo en paralelo, usamos una interpolación Bézier, utilizando CUDA. Y pues realmente el paso de una pose a otra pues fue fantástico, ¿no? Se veía suavecito, muy bien, pero el número de interpolaciones entre poses no era muy pues como que grande, ¿no? Necesitábamos pues hacer más operaciones para poder eficientizar el proceso y pues aprovechar, ¿no? El paralelismo. Y pues en este caso vimos que pues, el esqueleto consta de segmentos de línea y podemos utilizar una intersección entre líneas para hacer operaciones mucho más grandes, por ejemplo, 100 operaciones entre poses, o 200 o 300, digamos hasta 5.000, ¿sí?
Entonces, cada vez que se mueva el objeto, en este caso el esqueleto, pues entonces vamos a hacer un montón de interpolación, ¿sí? Y pues ahí sí se aprovechaba el paralelismo, se ve mejor, ¿sí? Y pues el cambio de un frame a otro, pues veía suavizado. Hacemos las estructuras, definimos, necesitamos las coordenadas básicamente de dónde comienza el hueso o el segmento de línea y dónde termina. Le pasamos los datos, ¿sí? Hacemos precisamente el trabajo fuerte dentro de un kernel y le decimos al host o la CPU, ¿sabes qué? ¿Hubo colisión? ¿No hubo colisión? Ok, vamos por el siguiente frame. Y este es un proceso repetitivo. ¿Sí? Repetitivo, hasta que uno le diga ya, ¿sí? Porque está renderizando y se está animando y se suaviza el proceso. En la parte amarilla, pues vemos cómo va dejando huella cuando se va moviendo, ¿sí? Y le quitamos pues la malla, ¿sí? Variamos el número de threads, el número de bloques y sí, los algoritmos que utilizamos se obtuvo un ahorro de tiempo enorme, ¿no? Que será como 1000 veces más con respecto a la parte secuencial, ¿no? Finalmente voy a mostrar un par de videos. Este es el trabajo que comentaba de los 10.000 humanos. Pues se está moviendo aleatoriamente y tenemos que considerar que cada humano tiene un número de polígonos. En este caso serían aproximadamente como 1.200 polígonos por cada humano. Si tienes 10.000 humanos, imagínate, ¿no? Si quieres validar los polígonos. Eso sería un trabajo fuerte, así que mejor utilizamos bounding volumes, esferas, pero también pudo haber sido cubos o cajas, discrete oriented polytopes, convex hull también. ¿Sí? Entonces serviría para aplicaciones people crowded y hoy por hoy, pues en la sana distancia, ¿no? En espacios públicos. Segundo video, voy a pasar. Consiste en un videojuego desde un rato, es la ciudad de Chichén Itzá. Y pues en este caso modelamos de alguna manera todo, algunos no todos los templos mayas, pero como ven al final el cenote pues está renderizado de alguna manera con GPU. Es la parte en donde utilizamos precisamente y explotamos el paralelismo, porque normalmente no se veía, así que le pusimos pues algunas texturas, le pusimos algunas luminosidades, ¿sí? Y sí podemos obtener, pues, digamos, ese efecto de que se está moviendo el agua, ¿sí? Entonces, lo voy a poner en la parte donde se está moviendo el agua, ¿sí? Aquí. Y se supone que está nadando, ¿no? El guerrero maya y está utilizando pues, algunos objetos, está interactuando con los objetos. Es un programa educativo para aprendizaje y evaluación de fracciones en niños de primaria. Que se aplicó en 3 primarias y pidieron algunas modificaciones, pero ya no había más. Muy bien. Entonces, pues ya con eso, pues yo termino mi presentación. Les agradezco la atención.